Paz de Cristo, estimada familia de la Embajada del Reino, espero se encuentren bien. Hoy comienzan las celebraciones de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. En muchos lugares se acostumbra a tener algunas palmas, algunas ramitas de algún árbol, de manera de que dé ese sentido. Con esto comienza la Semana Mayor, Semana Santa, y la Iglesia Cristiana a través de esta semana estará celebrando diferentes o conmemorando diferentes eventos, pasajes bíblicos acerca de Jesús cuando entra a Jerusalén. Hoy es la entrada triunfal que se conoce en los evangelios, en los 4 evangelios aparece este evento tan significativo. Y hoy queremos darle ese sentido precisamente en esta crisis sanitaria y de salud que estamos viviendo por el COVID-19. Queremos compartir esta palabra que trae esperanza, que también trae una afirmación y confirmación de nuestra fe. Y nuestro deber como cristianos, como cristianas, de compartir la fe cristiana a aquellos que están en necesidad y a aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. El pasaje de hoy comienza en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 9, donde dice: Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La lectura bíblica la encontramos en el mismo capítulo 21 de San Mateo, versículo 1 al 11. La noticia del momento es toda aquella que está relacionada al COVID-19, mejor conocido como coronavirus. Es la pandemia que ha causado la muerte de mucha gente alrededor del mundo. Las medidas sanitarias que se han ido implementando en diferentes lugares han sido clave para poder enfrentar esta crisis de salud de manera más efectiva. Procurar detener el avance de la propagación de contagios es un anhelo, y salvar el mayor número de personas posible es parte de este objetivo, de estas medidas. Los resultados favorables anhelados dependen mucho de las medidas sanitarias que se implementen y de la participación tanto de las autoridades como de la misma gente que puedan llevarlas a cabo. En todos los casos se busca proteger y salvar a la población en general. Ya no se puede escatimar a nadie. Nadie tiene preferencias. Esto ataca a todos sin misericordia. No es tiempo de buscar culpables ni de buscar excusas, sino soluciones. Esta crisis del COVID-19 ha expuesto cuán frágiles somos los seres humanos ante situaciones de esta naturaleza. No nos pueden salvar los bienes materiales, ni las preferencias políticas, ni las armas, ni ninguna otra cosa que el ser humano pudiera confiar. Ya ni siquiera podemos asistir al edificio de la iglesia. Muchos líderes cristianos han optado por atender a las necesidades espirituales de sus congregaciones por los medios del internet, utilizando las redes sociales disponibles, haciéndolo lo mejor posible de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a los artefactos que tengan. Siempre con la idea de proteger a sus feligreses y dando el buen testimonio de seguir las indicaciones de las autoridades. Quienes no lo han querido hacer así, los líderes, aquellos líderes religiosos, aquellos líderes cristianos, líderes de diferentes denominaciones que de alguna manera no han acatado estas ordenanzas, estas indicaciones de las autoridades, pues han sido afectados algunos miembros de sus congregaciones con el coronavirus, y algunos de estos líderes han tenido que enfrentar el arresto por la policía y las consecuencias legales correspondientes. En el mejor de los casos, el mejor refugio ha resultado ser la casa habitación, donde las familias se resguardan para no ser parte de las estadísticas de contagios y muertes. Ahora la casa habitación ha sido solo el lugar de refugio. Ha sido también lugar de trabajo en muchos casos. Ha resultado ser la escuela para la niñez. Ha resultado ser el lugar de encuentro con la familia, el lugar de encuentro con Dios en la intimidad del hogar, el lugar de reposo y de espera en el Señor. Muy posiblemente el clamor de las oraciones de muchos cristianos y de muchas cristianas sea el de: sálvanos, Señor, sálvanos y protégenos de este mal. Esta es la palabra que queremos compartir pues hoy con todos ustedes, la cual es muy significativa, pues es Domingo de Ramos y el comienzo de la Semana Santa.
Esta palabra es Hosana, Señor. La entrada triunfal es muy significativa en este momento en que estamos viviendo. Los evangelios registran el relato de la entrada de Jesús a Jerusalén como una entrada triunfal. La narrativa nos habla de la gran algarabía que se había suscitado por toda la gente que presenciaba este evento tan significativo. Las palabras del pueblo eran alegría y expectación, puesto que las condiciones en que vivían les causaban buscar en Dios el momento de la salvación, el momento de la liberación de aquella miseria y de aquella injusticia. Las escrituras les hablaban de la entrada del Mesías como el enviado de Dios para su salvación. Ya el profeta Zacarías lo había anunciado diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Según Zacarías capítulo 9, verso 9. La gente de aquellos tiempos de esta entrada triunfal conocían las escrituras, sabían que Dios habría de enviar al Mesías para que fueran liberados, fueran salvados. La gente buscaba el restablecimiento del reino del rey David, el restablecimiento del gobierno de Dios. No querían estar sujetos bajo ningún otro gobierno, porque ellos reconocían que el único gobierno al que ellos debían sujetarse era al de Dios. La vida de la gente en aquellos días no era nada fácil. El imperio romano era la potencia gobernante y las condiciones de vida no eran las más óptimas para la mayoría de la población. Mucha gente sufría de pobreza, miseria, enfermedades, injusticia social. Sufrían pues de una pandemia social, la cual no se diferencia mucho de lo que vivimos hoy todos nosotros, todas nosotras. La pandemia que vivimos hoy nosotros no se limita al COVID-19, sino que va más allá de los contagios. El egoísmo causado por el miedo y la ansiedad puede llevar a la gente a hacer compras desesperadas, compras de pánico que se conocen mejor, más comúnmente. Se acaparan grandes cantidades de productos de uso personal, se acaparan grandes cantidades de comida, dejando a muchas personas sin conseguir el producto que también para ellas es necesario. Las tiendas tienen que tomar algunas medidas para controlar esto y racionan la venta de aquellos productos tan necesarios. A veces solamente se pueden comprar 2 galones de agua por persona o algunos artículos en un número determinado, de manera de que todo el mundo pueda alcanzar. Encontramos a veces el egoísmo en las personas en compartir con aquellos que no tienen. Encontramos el egoísmo hacia el prójimo, hacia las personas más desvalidas. A veces no se considera con mucha juventud el problema que hay de esta pandemia. El joven se recupera muy pronto, su sistema inmunológico es fuerte, pero las personas en un estado de enfermedad, que están débiles, los ancianos, las personas que están en esos años de oro que se llaman, son muy sensibles, muy sensitivas a esta infección, a este coronavirus, y las oportunidades de supervivencia son muy escasas. Por eso es que se hace el llamado a todos y a todas. Aquellas jóvenes, aquellos jóvenes, aquellos hombres, aquellas mujeres que están en una edad más saludable, en un tiempo más fuerte, es necesario que todos acatemos estas instrucciones que nos dan. Esta pandemia también ha sacado a la luz el grado de responsabilidad que tenemos ante la contingencia como esta que vivimos. Mucha gente no ha querido sujetarse a las recomendaciones que hacen las autoridades de quedarse en casa, por ejemplo. Aún líderes cristianos y cristianas han desobedecido a las autoridades y en algunos casos utilizando la escritura para justificar su desacato. Algunos le han llamado a esto los tiempos del fin, algunos le han llamado a esto se están cumpliendo las profecías. Incluso últimamente han estado saliendo muchos diciendo que ya desde hace muchos años ya lo habían profetizado algunos líderes cristianos que en su tiempo Dios usó de una manera muy especial. La pregunta es, si lo anunciaron, ¿por qué no nos sujetamos? ¿Por qué no obedecimos? ¿Por qué no hicimos los cambios? ¿Por qué tuvimos que esperarnos hasta hoy para confirmar sus profecías? ¿Y por qué hoy, aún viviendo en este tiempo, por qué no logramos seguir las instrucciones que nos han dado nuestras autoridades? ¿Por qué no consideramos este tiempo que estamos viviendo el cumplimiento de tales profecías y que hagamos lo que hicieron los hijos de Israel estando en Egipto, que se resguardaron en sus casas hasta que el ángel de la muerte pasara y ellos pudieran ser salvos? El ser cristiano no nos exenta de ninguna enfermedad. La lectura pues de la entrada triunfal
nos habla o nos recuerda que Jesús es el Mesías. Llegó en el momento más necesario en la vida de una población que buscaba ser salva y libre de las condiciones sociales y además de un gobierno extranjero, pues la gente anhelaba el reino de Dios. ¿Qué nos quiere decir este asunto del Hosana a Jesús? El Hosana, hijo de David, que nos habla el versículo 8 y el versículo 9. El versículo 8 nos dice, por ejemplo, y la multitud era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estas palabras son muy significativas, como hoy que vivimos esta crisis del COVID-19. La iglesia cristiana recuerda la entrada triunfal de Jesús con la celebración del Domingo de Ramos, que al mismo tiempo es el comienzo de la Semana Santa. Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua junto con sus discípulos. La muchedumbre que lo seguía estaba formada por hombres, mujeres y niños de diferentes edades, cada uno con su nombre, su ocupación, sus cosas buenas y sus cosas malas, y con el mismo interés de seguir a Jesús. Hago hincapié, algunos han utilizado este tiempo para tener mensajes apocalípticos, para compartir noticias apocalípticas, hablando del fin del mundo, hablando del cumplimiento de profecías que hablan de la destrucción del mundo. Pero esto no es consecuencia de un castigo divino, y si lo fuera, ¿por qué no hacemos los cambios? Pero ¿por qué no hacemos algo mejor? Esto nos ataca a todos, a buenos y malos. Esto nos ataca a jóvenes y a viejos, a personas en edad avanzada, a personas recién nacidas, a personas que aún ni siquiera todavía nacen en el vientre de sus madres pueden ser afectados. Algunas de estas personas habían estado presentes en los milagros de Jesús. Algunas de estas personas habían sido testigos oculares de lo que Dios había hecho, de lo que el Señor había hablado. Habían sido testigos de los grandes milagros, de los grandes, habían escuchado sus parábolas, y estos eran los que lo seguían. Esto pues les llevó a alabar a Jesús con palmas, aludiendo precisamente a la entrada de los grandes reyes a las ciudades. Este asunto de la entrada triunfal nos habla a nosotros de que esa entrada a la ciudad de aquellos que conocían a Jesús también tenía una relevancia para aquellos que no conocían a Jesús. O sea, hay que recordar que era el tiempo de la Pascua y gentes de diferentes partes del mundo, judíos, llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y muchos ni siquiera habían oído de Jesús. Muchos no habían oído de lo maravilloso que había sido estar en la presencia del Señor cuando hacía sus milagros, cuando multiplicó los panes, cuando convirtió las aguas en vino y todo esto. Y por eso preguntaban ellos, ¿quién es este al cual le rinden tanta alabanza? Entonces los seguidores de Jesús les contestaban, este es Jesús de Nazaret, de Galilea. Mientras esto sucedía, había todavía algunos que renegaban de ello. Muchos sacerdotes, líderes religiosos de aquel tiempo, buscaban pretextos para meter a Jesús a la cárcel, pues les dio miedo de cómo la gente lo exaltaba tanto. Tenían miedo al gobierno de que les fuera a hacer algún daño. La palabra de Dios nos indica que estas palabras de Hosana son unas palabras tan poderosas que vienen desde las raíces hebreas, pero nos habla de una oportunidad también excelente para compartir la fe, para compartir que Jesucristo es el Señor. Esta crisis sanitaria de salud que vivimos representa una oportunidad precisa, muy excelente para compartir el Evangelio del Señor a aquellas personas que desesperadas, que ansiosas buscan salvar su vida, buscan resguardecerse de este peligro. Esta crisis sanitaria nos enseña a nosotros que no somos inmunes a ningún mal, pero que sí somos enviados por Jesús para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Hosana a Jesús es lo que nos dice este texto. La palabra Hosana nos habla de liberar, de socorrer, de amparar, de ayudar, pero también nos habla de un ruego personal. Te ruego, Señor. También nos habla de esa alabanza, de una exclamación a adorar al Rey. En pocas palabras, Hosana a Jesús nos está diciendo hoy que ruego, Señor, que nos salves. Ruego, Señor, que nos liberes. Señor, sálvanos. Esta ciudad, que Jesús entra a esta ciudad de Bradenton diciendo hoy, he aquí, esta ciudad, entra tu Rey sobre un pollino. Y nosotros decimos, Hosana a Jesús. Estas palabras nos hablan del
el clamor de muchos enfermos hoy, de muchas enfermas, de muchas personas en necesidad, muchas personas que no tienen que comer, de muchas personas que están buscando dónde resguardarse. Los hospitales simplemente no se dan abasto en algunas ciudades. Los medicamentos están escaseando. Los accesorios de protección personal para el personal médico, que Dios los bendiga mucho, los doctores, enfermeros, enfermeras, doctoras, aquel personal que trabaja en la salud, en lo que viene siendo todo relacionado a la salud, que Dios les bendiga mucho por este tremendo trabajo que hacen, porque sin ellos sería muy difícil enfrentar esta crisis. Pero se han ido acabando todo esto. Solo nos queda decir hosana a Jesús. Señor, sálvanos. Te rogamos que nos salves, que nos ayudes, que intervengas y elimines controles, totalmente detengas este avance del coronavirus, y todas aquellas personas enfermas, todas aquellas personas en riesgo, que sean protegidas, que sean limpiadas, que sean liberadas, que sean salvadas. Estas palabras nos hablan de ese pueblo que reconoció a Jesús como el Mesías, y nosotros hoy recordamos y debemos siempre tener presente que somos ese pueblo que conocemos a Jesús, que hemos sentido el Espíritu Santo, que hemos hablado en otras lenguas, que somos ese pueblo que Dios ha enviado como embajadores y como embajadoras de su nombre para predicar en esta tierra. Hoy nosotros no somos muy diferentes a aquella gente. Conocemos quién es Jesús, ya no tan solo por las Escrituras, sino porque lo hemos sentido en nuestras vidas. Conocemos las Escrituras que nos hablan de su segunda venida. Luego entonces debemos parecernos a esa gente de Jerusalén que hoy dice, hosana, hosana al Hijo de David. Estimada familia apostólica, les hago este llamado a que tengamos nosotros presente que hay gente en necesidad, quizá nuestros mismos parientes, nuestros amigos de trabajo, compañeros de trabajo, a que no dejemos de orar, que no desfallezca nuestra fe, pero que utilicemos este tiempo no para dar noticias apocalípticas, que lo único que causan es miedo y desánimo. Si la gente se convierte por miedo, entonces no es una conversión genuina, porque lo hacen por miedo. A lo menos que si se van a convertir por el Señor, que lo hagan por amor a su sacrificio, sabiendo que en Cristo hay esperanza, que hay vida y vida en abundancia, sabiendo que sí tenemos esperanza en Jesús. Sabemos que Él sí es el Mesías, Él es el Rey. Y si nosotros que hablamos del reino de Dios, lo predicamos tanto, pues vivamos conforme se vive en el reino de Dios, amando al prójimo, amando a los padres, respetando a todos, siendo solidarios con los que no tienen, sintiendo empatía por aquellos que están en una situación terrible. Hoy es este llamado de hosana a Jesús en su entrada triunfal. Hoy en este Domingo de Ramos, a que seamos como aquella gente que clamaba hosana a Jesús, hosana al Hijo de David. Hoy yo te invito a que también proclamemos hosana a Jesús, el Hijo de David. Oremos y que Dios te bendiga. Mi oración, que seas próspero, que seas muy bendecido en todo tiempo, y que la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que Dios te bendiga.